Hola, buenos días. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, desde Vox hemos presentado un veto al proyecto de ley del deporte como respuesta necesaria a los efectos de una ley que, debiendo responder a una necesidad objetiva, no cabe duda agravará la actual situación del mundo del deporte. Cuando dicho proyecto de ley fue presentado en el Congreso de los Diputados, eran evidentes en su exposición de motivos los intereses ideológicos de partidos que apoyan este Gobierno, pero que fueron trasladados al resto de la población. Por citar algún ejemplo, cabe mencionar frases en el texto como «Hoy en día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el ordenamiento jurídico haya respondido adecuándose a este fenómeno» o «Esta ley, en su búsqueda de la igualdad real y efectiva de todas las personas que practican el deporte, no se olvida de los derechos de las personas LGTBI». Del mismo modo, en el artículo 3 de dicho proyecto se relacionan los fines de dicho proyecto con la Agenda 2030, cuando se asegura que las políticas públicas que la Administración General del Estado formule dentro de su ámbito competencial deberán cumplir los siguientes fines en consonancia con los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Y en este mismo artículo 3 se afirma que el impulso de la igualdad en la práctica deportiva debe darse atendiendo a la inequidad entre sexos. Sin embargo, y como se aprecia según se avanza en el articulado, las pretensiones del Gobierno dan un paso más allá cuando defienden que las personas autopercibidas como género femenino pueden competir en igualdad de condiciones en categorías deportivas femeninas, contribuyendo a la desnaturalización del deporte femenino. Actualizar el marco jurídico de dicha ley a la realidad actual del deporte en todas sus fases, porque data desde 1990, debería haber sido el objetivo prioritario de esta ley. Pero el Gobierno y muchos de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados han utilizado una vez más la actualización de una ley para impregnarla de ideología woke, lo que ha dado como resultado el considerable empeoramiento del texto original en su tramitación. Podemos observar también en el artículo 3 de la perversa utilización de las lenguas cooficiales con manifiesta mala intención política para seguir con la confrontación entre los españoles, cuando se incluye como fines de la norma el acceso a la práctica deportiva de la ciudadanía en condiciones de idoneidad, proximidad, accesibilidad universal, seguridad y mejora de las propias capacidades, respetando la pluralidad lingüística y la promoción de todas las lenguas cooficiales en el deporte. Bien, señorías, el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, protegida y amparada por nuestra Constitución de 1978, cuando nos señala el deber de conocerla y el derecho de usarla. En el aspecto económico, la ley debería tener en cuenta el impacto económico que se genera en las competiciones deportivas en función del sexo de la competición, medido y valorado en función de la atracción del público al evento deportivo. Pero como esto no encaja en las obsesiones ideológicas de este Gobierno, este proyecto de ley, al igual que otras iniciativas, prefiere apartarse de la realidad. Otro de los conceptos ideológicos que también se aprecia claramente es la inclusión del concepto ideológico brecha de género, cuando se aprueba la inclusión de un nuevo artículo 5 que tiene como objetivo la reducción de la brecha social y de género en el ámbito de la actividad física y del deporte. Pero carente de argumentos donde quede probada tal existencia de género, pues no le vemos tal necesidad. Aparece otro nuevo ataque al principio de igualdad, el artículo 14 de la Constitución, cuando durante la ponencia ha sido modificado el artículo 11, que regulaba el objeto previsto para el interés público estatal en el deporte de alto nivel, por el objetivo de que también sean consideradas de interés público aquellas competiciones en las que se promueva la participación de las mujeres en el deporte. Señorías, no se puede considerar de interés público solo la promoción del deporte femenino. Se le atribuye en el artículo 14 como competencia propia del Consejo Superior de Deporte recabar datos sobre las personas LGTBI+, en el ámbito del deporte y la actividad física que permitan desarrollar políticas públicas contra LGTBI-fobia en el deporte. Señorías, ya existe desde 2007 una ley con la misma finalidad que esta enmienda incluida en este proyecto de ley. Por otro lado, no se puede aceptar la utilización masiva en los textos legislativos de vocablos impropios o barbarismos con la finalidad de imponer a la sociedad consignas ideológicas partidistas.
Nuevamente, en el artículo 46 vemos otra oposición al principio de igualdad amparado en el artículo 14 de nuestra Constitución, cuando indica que la Comisión de Igualdad, obligatoria para todas las federaciones deportivas españolas, se encargará, entre otras funciones que puedan atribuírsele, de gestionar las incidencias producidas en su seno relativas a la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad sexual, así como de orientar a las deportistas y personal de la Federación en la prevención y detención de estas situaciones. Señorías, medidas como esta generan desigualdades entre sexos y discriminaciones positivas por distintos criterios. En relación a la regulación de la justicia deportiva, manifestar el rechazo que nos produce tal cuestión. El Estado hasta ahora intervenía en el deporte federado mediante un sistema garantista donde el Consejo Superior de Deportes, mediante el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ponía a disposición de los clubes y deportistas una instancia de recurso de posible amparo frente a las decisiones sancionadoras de los órganos federativos. La instancia del TAD es gratuita y rápida hasta el momento y no perjudica las competiciones deportivas afectadas por decisiones de corte sancionador. Pero con el nuevo sistema que plantea dicho proyecto, los clubes y deportistas deberán personarse en el procedimiento con abogado y con procurador, que incrementará los costes asociados a este tipo de pleitos y que conllevará a la espera de varios años en las resoluciones de un sistema judicial que ya se encuentra colapsado de por sí. Esto conllevará a que el daño causado sea imposible de reparar por el tiempo transcurrido. Poner de manifiesto que durante la elaboración de dicho proyecto, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática emitió un informe negativo en el cambio de modelo de justicia deportiva, algo que no sucedió con el Ministerio de Cultura y Deporte. El informe del Ministerio de la Presidencia señalaba, abro comillas, que ninguna objeción cabe oponer al hecho de que las federaciones deportivas, en tanto que entidades de base privada, puedan ejercer internamente facultades disciplinarias sobre sus miembros, sobre las bases del derecho privado, según lo que es común entre las asociaciones de naturaleza privada. Ahora bien, en la medida en que dichas facultades disciplinarias se incardinen en el ámbito propio de las funciones públicas que tienen encomendadas, su régimen habría de ser el propio derecho administrativo y cierro comillas. Igualmente, todas las enmiendas planteadas en relación al Tribunal Administrativo del Deporte han postulado la reducción de dichas competencias frente a las de la ley vigente. Incluso las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que inicialmente estaban a favor de mantener las competencias de este tribunal contempladas en la ley de 1990, mediante una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, ha terminado por configurar un sistema común de carácter extrajudicial de solución de conflictos, el arbitraje, con el que solventar el aumento de costes en estos procedimientos. El Tribunal Administrativo de Deporte queda limitado con la reducción final del proyecto, que se remite al Senado a 3 competencias: las denuncias que le sean remitidas por el Consejo Superior de Deporte, los recursos contra la privación de licencias federativas y las denuncias de materia electoral. De esta forma, se remite a los clubes y deportistas a la justicia ordinaria, más lenta y más cara, o al arbitral, que también será de pago para los clubes, a la hora de interponer recursos contra las sanciones que impongan los comités federativos. En relación a este punto, puede afirmarse que con estas enmiendas aceptadas en ponencia e incluidas en el texto remitido al Senado no se han solucionado los problemas de fondo aparejados a este proyecto, como es la desprotección de los clubes modestos y la clara necesidad de una mayor protección a los deportistas, hecho que ha sido denunciado por diferentes expertos deportivos, que han señalado que el Gobierno ha diseñado un sistema que desprotege jurídicamente a más de 3.841.916 deportistas y a 74.459 clubes. Para hacernos una idea, el TAD venía resolviendo una media anual de 300 casos, entre los que destacan algunos de gran trascendencia. Para concluir con este apartado, señalar que el nuevo sistema de arbitraje incluido en el proyecto mediante enmienda transaccional es voluntario para ambas partes, pudiendo darse el caso de que las federaciones deportivas se nieguen a someterse al arbitraje y, por lo tanto, la única vía legal sea la vía judicial, con todas las implicaciones anteriormente expuestas. Además, las resoluciones de este nuevo tribunal no podrán impugnarse ante la justicia ordinaria, sino en los casos tasados por ley de arbitraje, ninguno de ellos referidos al fondo del conflicto. Con el modelo actual, las resoluciones del tribunal son recurribles en todos los casos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por otro lado, señalar el paradigma que representa dicho proyecto de ley del deporte. Mientras que, por un lado, la mayoría de las enmiendas introducidas en el texto que llega al Senado prestan atención a la especificidad del deporte femenino y al fomento de este, incluso con medidas de discriminación positiva, por otro lado, nos encontramos con medidas que permiten la inclusión de deportistas con sexo biológico masculino, pero autopercibido mujeres en competiciones femeninas. Se trata de un ataque directo a todas las categorías femeninas del deporte que sufren la injusticia de que un varón pueda competir en su misma categoría femenina cuando la fisonomía configurada para este implique amplias desigualdades, lo que constituye un ataque a la condición femenina y un ataque a la libertad de expresión, como en el caso del Cabildo de Gran Canaria, donde gobiernan Partido Socialista y Podemos, y donde se ha censurado una mesa de debate en la que se iba a tratar la legislación española y la participación de las personas trans en el deporte. La ley trans, llevada al Congreso paralela a este proyecto de ley del deporte, ha abierto el debate acerca de permitir a las deportistas trans competir conforme a su sexo autopercibido y sobre si este hecho genera indefensión en el resto de las deportistas. No lo dice Vox. Lo dicen multitud de organizaciones feministas que las medidas tendentes a permitir la participación de deportistas trans acabarán con el deporte femenino tal y como lo conocemos. Y tomemos como ejemplo de las consecuencias de estos cambios legislativos el caso de Lia Thomas, nadador transgénero de 22 años que ha batido todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania, pero que con anterioridad había competido 3 temporadas en categoría masculina, no consiguiendo ningún puesto de mención. Y en España ya se están encontrando estos mismos problemas. Existen casos en los que, sobre la base de una ley trans autonómica, se está permitiendo competir en categorías femeninas a hombres, aunque no estén hormonados, por el mero hecho de autopercibirse mujeres. Problema que se va a hacer extensivo al resto de la nación con la tramitación de la ley trans de ámbito nacional y que cuenta con el apoyo del resto de partidos, excepto Vox, y que ni siquiera han planteado objeción alguna a la tramitación de este proyecto de ley del deporte. Por último, pero no por ello menos grave, hacer alusión a la enmienda que ha dado lugar al artículo 48, transaccionada entre el PNV y el Partido Socialista con la abstención del Partido Popular. Dicha modificación permite que selecciones deportivas autonómicas puedan competir internacionalmente. Y así lo han manifestado los propios representantes de las fuerzas separatistas en sus intervenciones en la Comisión de Cultura y de Deporte del Congreso. Otro nuevo disparate jurídico de este Gobierno que continúa plegándose a las exigencias de los partidos independentistas y que otorga nuevas cesiones a sus socios separatistas antiespañoles. No cabe duda de que el propósito de que una selección regional compita en territorio internacional es afirmar en la percepción popular de la región respectiva la idea de que dicho territorio se halla en vías de obtener su soberanía en el ámbito jurídico y político internacional. Se trata de un acto de lesa patria por ser una acción dirigida a debilitar la unidad y la conciencia nacionales. La incorporación de esta enmienda y el hecho de que el texto de este proyecto haya sido impregnado de todas las consignas ideológicas más tóxicas y disolventes de la mayoría parlamentaria que ha configurado la redacción actual nos conduce a los senadores de Vox a presentar este veto. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde Vox hemos estudiado y preparado muy bien nuestra posición ante este proyecto de ley del deporte. Muchas gracias. Para ello nos hemos reunido con multitud de deportistas, de clubes, de federaciones y de expertos en derecho deportivo. Y es por este motivo por lo que las 82 enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley recogen las inquietudes de gran parte del mundo del deporte y giran en torno a aspectos decisivos del mismo. En primer lugar, entendemos que se hace necesario asegurar que la participación en competiciones femeninas de personas con constitución física masculina no destruye nuestro deporte femenino. Y esto, señorías, no quiere decir, ni mucho menos, que las personas trans no puedan competir en el deporte. Esto significa que no pueden conseguir una ventaja decisiva que termine haciendo desaparecer el deporte femenino porque se ha permitido que se borren los límites entre el deporte masculino y entre el deporte femenino. Vemos cómo algunas federaciones, no todas, han tomado conciencia del problema que se está generando, como en el caso de la nadadora Lia Thomas en Estados Unidos, que estando clasificada en la posición 462 en modalidad masculina, pasó a ganar la medalla de oro en modalidad femenina.
Esta ley genera una desprotección de las deportistas femeninas y crea una desigualdad de condiciones que llevará a muchas mujeres deportistas a abandonar sus sueños por los que tantos han tenido que luchar. En este sentido, en Vox hemos presentado diferentes enmiendas donde defendemos que la participación de las competiciones deportivas cuando se divida por sexo, deberá de hacerse conforme al sexo biológico. Esto es de pura lógica, es de sentido común. Pero estas enmiendas no han sido apoyadas por ningún grupo en el Congreso, señora Liberal, sin ningún tipo de rubor. Después se les llena la boca a todos ustedes con la palabra feminismo. A usted también, señora Liberal. No se atraganten, señorías. En segundo lugar, hemos planteado enmiendas a otro asunto que nos parece relativamente relevante, como es el asunto del TAD o del Tribunal Administrativo del Deporte. Dicho tribunal ha permitido, con la Ley de 1990, acceso gratuito y decisiones ágiles en muchísimas cuestiones deportivas, como son, por ejemplo, los ascensos y descensos de los clubes deportivos, en los que no ha sido necesario esperar durante años a una resolución judicial. Al eliminar muchas de las funciones del TAD, nos vamos a encontrar con que muchas decisiones sometidas a este tribunal van a ser adoptadas por la justicia ordinaria, ya de por sí saturada, lo que conllevará a que las competiciones deportivas puedan ser desvirtuadas y se produzcan daños de difícil o de imposible reparación, como es el caso del Obradoiro. En tercer lugar, nuestras enmiendas van en defensa de la protección de los clubes pequeños y en el ecosistema de las ligas profesionales y de las federaciones. Estos clubes se opusieron a esta ley y solo una enmienda en último momento evitó la convocatoria de huelga. Aún así, desde Vox consideramos que el articulado dará lugar a graves discusiones en los tribunales, restándole seguridad al mundo del deporte. En este sentido, hemos presentado 6 enmiendas, una de ellas encaminada a pedir que el otorgamiento de la licencia nunca pueda quedar condicionada a la participación en otras competiciones deportivas, algo que han pedido muchas ligas de fútbol, profesionales y muchos clubes. Nuestras enmiendas en este aspecto también buscan que las formas de crear una liga o una federación sean mediante unos cauces predecibles y ordenados y que no estén sometidos al capricho de una sola persona por el carácter presidencialista de la gestión federativa. Esto no debería permitirse. Y, en cuarto y último lugar, hemos dirigido nuestras enmiendas a la mejora de las condiciones de los deportistas y de los técnicos. Desde Vox consideramos que era necesario poner más interés en este aspecto, ya que esta situación ha variado considerablemente respecto a la Ley de 1990. Por eso hemos dedicado 5 enmiendas a tratar esta cuestión. Remitidos al Estatuto del Deportista por parte del Gobierno y viendo lo que ha sucedido con el Estatuto del Artista, creemos necesario abordar esta situación lo antes posible. Por último, señalar que la enmienda al artículo 44, pactada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, es la llave que abre la puerta a la participación de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales, en otro acto de cesión de soberanía nacional del pueblo español a quienes les da igual nuestra patria, nuestra bandera y nuestro territorio, porque solo les interesa lo que existe en sus delirios independentistas y porque lo único que les interesa es romper España. Muchas gracias.